Dos, uno. ¿Qué tal, compañeros, compañeras, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión de nuestro tercer módulo de agroecología y soberanía alimentaria de nuestra escuela eh, por un nuevo pacto ecosocial, que es un espacio que viene siendo organizado por Alsaco y Agroecológica, Viernes por el Futuro Perú, el Consorcio Agroecológico Peruano, junto al apoyo de Oxfam y Actúa P. Como lo mencionaba, ya nos encontramos en nuestro tercer módulo y hoy finalizamos este tercer módulo con la sesión de agroecología y soberanía alimentaria. Recordar que el módulo ha consistido en poder analizar modelos de justicia y soberanía en términos hídricos, ¿no? En temas de justicia hídrica, agua, también en temas energéticos sobre transición y soberanía energética, que lo hemos estado viendo en la sesión anterior, y hoy nos corresponde hacer un abordaje más sobre los sistemas agroalimentarios en nuestra Avia Yala. Y bueno, también es una temática que ya hemos estado tocando un poco en nuestras sesiones anteriores, donde hemos podido en nuestra primera sesión de toda la escuela escuchar un poco sobre lo que es la agroecología histórica, junto y aunada con la historia ambiental latinoamericana, después profundizar dentro de los aspectos de los ecofeminismos y cómo desde América Latina, el Caribe y nuestros sures, también se conecta los ecofeminismos con la lucha agroecológica y por la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios. Así que hoy vamos a estar clarificando mucho más el concepto de agroecología, el de soberanía alimentaria, y bueno, también sabemos de que hay mucho entusiasmo por esta sesión, porque es una de las temáticas que muchas de nuestros participantes, nuestro grupo de estudiantes, hacen parte, ¿no?, de la construcción del movimiento por la agroecología y la soberanía alimentaria en sus territorios. Así que para ello, el día de hoy, tenemos la, la participación, la presencia y la compañía grata de dos compañeras que fortalecen mucho el movimiento agroecológico en todo el mundo, diría yo. Me animo a decir en todo el mundo, ¿no? No solamente en América Latina y el Caribe, sino también en todo nuestro planeta. Así que me parece que va a ser una sesión sumamente enriquecedora y pues ya me animo a presentarles. Hoy vamos a contar con Yorina Catacora Vargas, ¿no?, que ella es doctora en agroecología, es agrónoma, también es presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, y asimismo también es docente e investigadora en temas de agroecología, sistemas alimentarios, también aborda temas de género. Y después vamos a estar junto con Olga Domené, que es investigadora, es parte del grupo de agroecología del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente del Colegio de la Frontera Sur de México, de donde también ha obtenido su doctorado eh, en Ecología y Desarrollo Sustentable, si no es que no me equivoco el nombre, pero con la orientación de Agroecología y Sociedad. Y también es parte del programa de Pies Ágiles de Yucatán, Quintana Roo, ¿no? Vamos entonces a arrancar con Georgina y después continuar con Olga. Así que, Georgina, te invito, si puedes, a prender tu camarita, a prender tu micro, y vas a tener 30 minutos, ¿sí?, para tu presentación. Así que muchas gracias, Georgina, por estar acá y adelante. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias a la SACU y todas las entidades que organizan esta escuela. Para mí de verdad es una alegría estar aquí con ustedes y compartir esta sesión que pues ya nos anticipó de lo que se trata, Pepe. Bueno, yo voy a hablar sobre una perspectiva de la soberanía alimentaria, pero a partir de los sistemas alimentarios. ¿Cómo se configuran en la actualidad? ¿Cuáles son los desafíos que imponen? Y cómo la agroecología se manifiesta y se establece como una alternativa no potencial, sino real. Entonces, para comenzar esta sesión, me gustaría primero aclarar algunos términos conceptuales. El primero está relacionado con sistema alimentario. Cuando hablamos y cuando nos referimos al sistema alimentario de manera muy común y general, habitualmente lo primero que pensamos es en la producción y en el consumo. Probablemente
porque lo que visualizamos lo tenemos de forma más concreta. Sin embargo, en medio y antes y después de estas etapas del sistema alimentario existen otras. Entonces, cuando hablamos de un sistema alimentario, no solo nos estamos refiriendo a estas etapas de producción y consumo, sino también a otras etapas que están relacionadas con la provisión de las tecnologías, de los insumos, de los conocimientos para la producción, transformación, distribución, consumo de los alimentos, pero también la producción en sí, el procesamiento, la distribución y el consumo, de manera muy genérica y muy simplificada. Pero además podemos decir que lo que deriva del consumo también es parte del sistema alimentario. Pero no solo nos referimos a esas etapas, sino también nos referimos a los procesos involucrados, a la infraestructura que se utiliza, a los actores y a las instituciones que intervienen. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a un complejo muy amplio, ¿no? Por eso se llama sistema alimentario, que es importante visualizar. Y tengo entendido, ¿no? Pepe nos explicaba que esta escuela tiene mucho que ver con la justicia ambiental y por lo tanto también la justicia social. Y los sistemas alimentarios cumplen un rol muy importante en estas dinámicas de justicia de manera general, pero también y de forma muy clara con relación a los ecosistemas y a la equidad social. Para complejizar lo que es el sistema alimentario, también es importante tomar en cuenta que el sistema alimentario se desenvuelve en un contexto que no solo es biofísico, sino también es político, es económico y intercambia una serie de interrelaciones y procesos. Por lo tanto, los sistemas alimentarios se ven afectados por el contexto, pero los sistemas alimentarios también influyen esos contextos en los cuales se desenvuelven. A partir de allí, ¿no? De esta visualización de lo que es sistema alimentario, es importante reconocer algunos atributos inherentes que tienen los sistemas alimentarios. Primero, es que son diversos. No existe un solo tipo de sistema alimentario. Por lo tanto, no estamos predestinados a seguir un sistema o un solo sistema alimentario para poder cumplir con la función de producción, abastecimiento y consumo de alimentos, sino existe una diversidad. Y esta diversidad resulta de las circunstancias, de los contextos en los que se implementa, pero también de los objetivos que persigue cada sistema alimentario y en consistencia a esto de las formas en las que se organizan y las dinámicas en las que opera. A partir de allí, otro atributo inherente de los sistemas alimentarios es que al interactuar con el contexto, también interactúan entre sí en diferentes maneras y diferentes grados de influencia. Lo que quiere decir que no tenemos sistemas alimentarios que sean prístinos, no tenemos uno que sea absolutamente de una esencia y que esté completamente aislado de otra. En algunas circunstancias sí se puede dar, en comunidades probablemente muy aisladas, pero de manera general existen interacciones e influencias entre sistemas alimentarios. Algunas veces pueden ser positivas estas influencias e interacciones y algunas veces negativas. Otro atributo importante es que los efectos, los resultados, los efectos y los impactos que derivan de los sistemas alimentarios son inherentes al sistema alimentario. ¿Esto qué quiere decir? Que, no hablando de categorías muy generalizadas, si hablamos de un sistema agroindustrial cuyo objetivo es la maximización de beneficios económicos en todas las dinámicas alimentarias, y para ello, por ejemplo, va a establecer sistemas muy simplificados para que el manejo de igual forma se simplifique, basado en tecnologías establecidos, por ejemplo, en monocultivos de gran extensión. Los efectos ecológicos y sociales que derivan de ese sistema productivo relacionado con las otras etapas, como por ejemplo simplificación de las dietas, esos efectos son parte del sistema alimentario. No es posible disasociar o desligarlos
porque son resultado de las dinámicas que el sistema alimentario implementa en el contexto. Esto es importante reconocer porque muchos de los discursos, las narrativas que van generando, ¿no?, las ideas, las actitudes, los comportamientos, las decisiones con relación a la alimentación, a la agricultura, hacen esta disociación, ¿no? Sistemas, no, la publicidad, sistemas o alimentos sanos, naturales, ¿no?, que es un término muy ambiguo que se utiliza a partir de sistemas productivos que generan deforestación, contaminación, dependencia y simplificación de dietas. Entonces, estas consecuencias son parte del sistema alimentario por su estructura y las interacciones que establece con el contexto. De igual forma, si tenemos un sistema alimentario agroecológico basado en sistemas biodiversos, donde la biodiversidad es parte esencial para la restauración de las funciones ecológicas y con ello una serie de dinámicas sociales, económicas y políticas que son inclusivas, que generan salud para los ecosistemas, para las personas, alimentación saludable y otros, entonces también son parte inherente de este sistema alimentario. Esas características y esos efectos son parte inherente del sistema alimentario. A partir de esta visión y de esta comprensión de los sistemas alimentarios, por temas pedagógicos vamos a identificar unos que se diferencian entre sí de manera muy clara, pero ¿no? Esta diferenciación de cierta forma es hasta cierto punto arbitraria porque mencionaba los sistemas alimentarios, los diferentes sistemas alimentarios interactúan entre sí y se influencian mutuamente en diferentes grados y en diferentes formas. Pero vamos a, de manera muy simplificada, diferenciarlos en sistemas alimentarios agroindustriales, como mencionaba, cuyo objetivo principal es la maximización de los beneficios económicos monetarios en todo el proceso y las etapas que constituyen, ¿no?, al sistema. Por otro lado, sistemas alimentarios agroecológicos, cuyo objetivo principal es la restauración de los sistemas ecológicos, pero también del tejido social con base en principios ecológicos, sociales y políticos. Y por otro lado podemos tener los sistemas alimentarios más de índole de los pueblos y naciones indígenas, que comparten y están muy cercanos a los sistemas alimentarios agroecológicos, porque de hecho la agroecología, gran parte de su vertiente y de sus cimientos son los sistemas alimentarios, los conocimientos que provienen de los pueblos y naciones indígenas. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, estos sistemas tienen diferentes implicaciones y aportes. Cuando hablamos de justicia ambiental, justicia climática, justicia social, también tienen diferentes implicaciones. Y me voy a enfocar por el momento en los sistemas alimentarios agroindustriales, cuya dinámica principal está relacionada con mercados globales de tecnologías, de servicios, servicios relacionados con infraestructura, de distribución de los alimentos y también de su consumo. Entonces, estos mercados globales tienen diferentes formas de integración de manera general vertical, en la que pocos actores implementan el control a profundidad de las diferentes etapas, procesos y estructuras que operan dentro del sistema alimentario. Y a partir de allí, pues lo que implementan es un control, una restricción de opciones, control en términos de los medios productivos, de los precios de venta, también de los servicios existentes, lo cual se contrapone completamente a la agroecología y a los sistemas alimentarios agroecológicos. Ustedes sí han visto qué es la agroecología, según tengo entendido. De todos modos, no me gustaría mencionar que la agroecología
está discutida ampliamente y podemos describirla de manera muy general como una transdisciplina basada en el diálogo de saberes, que lo que hace es, no, desde esta perspectiva de sistema alimentario, gestionar estos sistemas desde una perspectiva territorial, según principios que no solo son ecológicos, sino también son principios sociales, culturales y políticos para alcanzar diferentes niveles de soberanía, no solo alimentaria, sino también soberanía tecnológica, soberanía energética, podemos hablar ahora también de soberanía en salud. Y a partir de allí también bienestar integral, no solo de las comunidades humanas, sino también de los ecosistemas. Entonces, la agroecología, al basarse en una serie de principios, estos principios no solo se aplican en el diseño y manejo del predio, sino que trascienden en las otras esferas, además de la ecológica, en las otras esferas de lo que constituye la alimentación y los sistemas alimentarios. Por lo tanto, la agroecología no está relacionada, no es algo muy integral. Estamos hablando nuevamente no de aplicación de principios más allá del predio, estamos hablando de aplicación de esos principios a nivel sistema alimentario de territorios. Y por lo tanto, la agroecología no es una ganadería o una agricultura verde, una agricultura limpia, una agricultura de buenas prácticas, porque de hecho estos son términos que vienen de una lógica de la revolución verde muy relacionada a los sistemas alimentarios agroindustriales. Volviendo al sistema alimentario agroindustrial, como mencionaba a un principio, se basa y tiene un fuerte elemento de control. Y el control, que es un control vertical y también a través de las diferentes etapas, pero también a nivel horizontal con relación a los diferentes servicios que se van proveyendo dentro de las diferentes etapas del sistema alimentario, está organizada en un control de insumos. Por ejemplo, el 50%, más del 53% del comercio de las semillas, producción y comercio de semillas comerciales está controlada por aproximadamente 6 empresas, ¿no? La distribución, producción y distribución de insumos como plaguicidas, por ejemplo, casi el 70% de la producción de plaguicidas que se utiliza en la agricultura convencional está controlada por 4 empresas. Y así tendencias similares de fertilizantes, maquinaria agrícola, etcétera. Con los procesadores sucede lo mismo, con los distribuidores también, cuando analizamos la organización de los actores a lo largo del sistema alimentario. Entonces, ¿quiénes se encuentran en los extremos? Donde no hay esta concentración y sino que son más bien abundantes, pero en muchos casos con escasos recursos. Son los agricultores y productores de pequeña escala, porque también hay no productores de gran escala que son parte de un conglomerado, del conglomerado de la producción o de la industria de los sistemas alimentarios, que representan en número o podríamos hablar en extensión, que utilizan el 80% de la tierra arable, pero representan el 20% de la producción. Y no en contraposición tenemos los agricultores, campesinos y campesinas de pequeña escala, que representan en número aproximadamente ese otro 80%, es la situación completamente inversa, 80% de las y los agricultores, pero que manejan alrededor del 20% de la tierra. Pero no, paradójicamente, a pesar de tener la menor concentración de tierra y la menor disponibilidad de servicios, apoyo, infraestructura, son los que producen, ¿no?, en diferentes escalas, en diferentes lugares, entre el 60 al 80% de los alimentos que se consumen, particularmente a nivel local. Y en el otro extremo están las y los consumidores. Y esta separación tan grande entre productores y consumidores no es casual, sino es
una estrategia para evitar este relacionamiento cercano en la que en su lugar se van acomodando diferentes actores dentro de un sistema alimentario industrializado, en el que se basa, ¿no? y se construye de esa forma con base en dos narrativas que son muy importantes y que dominan desde lo intangible como la decisión y que luego se materializa como la decisión de compra hasta las políticas públicas. Y la narrativa en las que se basan estos sistemas alimentarios agroindustriales haciéndolos dominantes es que primero se necesita la modernización, entre comillas, modernización de la agricultura para hacerla eficiente, para tener mayor productividad, para poder tener el rendimiento suficiente para el segundo elemento de la narrativa, que es mejorar la capacidad de alimentar a una población creciente. Estas dos narrativas tienen a su vez la base de hacer a la agricultura un instrumento más, no un engranaje más de una máquina generadora, dinamizadora de una economía monetaria, en la cual la tecnología, los servicios, la infraestructura son parte de los bienes comerciales y comercializables, haciendo que la agricultura se convierta en esa actividad especializada, uniformizada, tecnologizada y también ¿no? que pueda simplificarse con el fin de, por un lado, reducir los costos de producción para maximizar las ganancias y por otro lado, generar diferentes artefactos que se puedan introducir en un mercado económico monetario para que pueda también generar mayores ingresos a estos actores que van concentrando las actividades. Y cuando me refiero a artefactos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a fertilizantes sintéticos, plaguicidas, semillas comerciales, semillas genéticamente modificadas. Ahora la nueva versión que son las semillas genéticamente editadas y otras aplicaciones tecnológicas. Ahora, estos sistemas alimentario agroindustrial se posiciona y ejerce dominio porque también implementa 4 estrategias claras. Una es el control económico de las operaciones a lo largo del sistema alimentario y en el flujo de los alimentos. Y a partir de ese control económico también incidencia política en la formulación de los marcos normativos y financieros que le son favorables a este sistema alimentario y por eso no es de extrañar que en nuestros países, y podría ser a nivel global, los sistemas alimentarios agroindustriales y dentro de ellos la agricultura industrial son las que reciben un mayor porcentaje de los presupuestos públicos y también normativas que les son favorables. Una tercera estrategia es la difusión de discursos que legitimizan la existencia y las estrategias de estos sistemas alimentarios, haciendo que sea la única opción viable desde la opinión pública, desde las perspectivas de formulación de políticas públicas. Y una cuarta estrategia es la invalidación de otros sistemas alimentarios con capacidad de generar alternativas reales, eficientes, más saludables, más restauradoras, como por ejemplo la agroecología. Y a partir de aquí viene todo un fenómeno que es la cooptación de la agroecología, que es, no, y la cooptación de la agroecología tiene muchas expresiones, pero en esencia lo que hace es quitarle el valor social y político de la agroecología para ya sea restringirla a un mercado de élite de productos y de alimentos saludables, o por otro lado, solo restringirla a su potencial técnico como una estrategia para una agricultura, como decía anteriormente, más limpia, más verde. Pero la agroecología es mucho más. Es mucho más porque precisamente al basarse en procesos ecológicos,
reconociendo que los procesos ecológicos no solo son ecológicos biofísicos, sino también son sociales, son económicos y políticos. Entonces la agroecología, a partir de allí, lo que hace es generar autonomías, autogestión, soberanía, por lo tanto quiebre de poderes, y a partir de allí viene su esencia altamente política, además de las otras dimensiones ecológicas y sociales. Y la verdad es que todas las dimensiones de la agroecología y de la agricultura en general y de la alimentación están interrelacionadas. No podemos hablar solo de la parte ecológica o técnica sin visualizar las implicancias a nivel social y político. Eso sucede con todas las formas de agricultura. Lo podemos ver en la agricultura industrial. El usar un plaguicida, por ejemplo, tiene implicaciones ecológicas, pero también implicaciones sociales y políticas como costos, dependencia, ecosistemas deteriorados, lo que genera todavía círculos aún más profundos de deterioro, de discriminación, especialmente de aquellos que ya están marginalizados o que tienen pocas posibilidades de recibir apoyo. En contraposición, la agroecología, al restaurar funciones ecosistémicas a partir de los sistemas biodiversos que establecen, dinamizan sistemas, no depender en tecnología, sino rompen esa dependencia, y lo que hacen es contribuir a fortalecer los sistemas de conocimientos. Eso a través de pedagogías participativas donde el tejido social cumple una función muy importante, y a partir de allí, junto con otros elementos que fortalece la agroecología, propuestas socioeconómicas y políticas que, como decía, rompen dependencias y por lo tanto rompen poderes. Ahora, los efectos, ¿no? Los efectos sociales, ecológicos de estos tipos de agricultura, de estos tipos de sistemas alimentarios relacionados a esta agricultura y por lo tanto también al consumo, tienen una diversidad de efectos. Y estos sistemas no suceden en un vacío, no suceden en un vacío biofísico, no suceden en un vacío normativo, y a partir de aquí es que tienen gran relevancia los estados y el sector privado. Personalmente pienso que trabajar y atender los procesos de administración pública, la emisión de políticas, es muy importante, y eso también viene parte del sesgo que tengo yo, porque yo he sido servidora pública en mi país. En su momento hemos trabajado en normativas muy progresistas, muy integrales, basadas en agroecología, en gestión integral de la biodiversidad y otros elementos. Entonces, pienso que trabajar con las políticas y en función de fortalecer las políticas públicas es muy importante, pero eso no debe distraernos de un actor fundamental que se esconde detrás, digo se esconde, ¿no? En sentidos un poco más metafóricos, que se esconde detrás del aparato público, y es el sector privado. Y el sector privado es el que ejerce una influencia fundamental con la generación de apoyos financieros, con la adquisición de subsidios para poder seguir financiando insumos, infraestructura, para establecer restricciones en diferentes formas de producción alternativas, y todas esas estrategias esas 4 estrategias en las que resumía el accionar de los sistemas alimentarios agroindustriales. Ahora, los sistemas alimentarios agroecológicos cumplen una función fundamental para desestructurar estos sistemas alimentarios a través de innovaciones sociales que se generan en los territorios. La producción biodiversa en pequeña escala, por ejemplo. Los mercados populares, los mercados territorializados que difunden una alimentación biodiversa, agroecológica, y que también nos ayudan a establecer relaciones cercanas, no solo geográficas, sino valga la redundancia, interacción, relacionamiento con los otros sujetos de los sistemas alimentarios, que los denominamos como consumidores y consumidoras, son algunas de las estrategias agroecológicas y de la agricultura campesina y de base indígena que ayuda a desestructurar estos
estos sistemas alimentarios agroindustriales. Ahora, me gustaría para terminar, porque me parece que el tiempo se me está acabando, mencionar algunos desafíos que enfrenta la agroecología para continuar construyendo y masificando alternativas saludables, justas, dignas ante los sistemas alimentarios dominantes. Y entre esos desafíos, pues tenemos algunos que son a nivel socioecológico. Y una vez más menciono socioecológico porque no podemos disasociar lo ecológico de lo social y viceversa. Ambas son construcciones que vienen y también generan contextos y resultados que generalmente vienen de los mismos factores, de las mismas vertientes. Un desafío que afronta la agroecología para seguir masificándose en los territorios y también para escalar en las políticas públicas es la persistente presión de los sistemas agroindustriales y los actores que los protagonizan. Muchos aspectos ecológicos y sociales de la normativa no van a poder cambiar hasta que no podamos visualizar esos actores y también tener una presión, más allá de tener, y además de tener una presión sobre el aparato público, también una presión en estos sectores agroindustriales privados que una vez más se invisibilizan como una estrategia para seguir manteniéndose. Y mientras no los visibilicemos, no vamos a poder actuar sobre ellos. Otro desafío tiene que ver más con aspectos tecnológicos relacionados con estas narrativas, estos discursos que mencionaba hace un momento. Y parte de esos discursos, bueno, y esta propuesta tecnológica son todos estos artefactos. ¿Por qué los llamo artefactos? Porque son objetos tangibles, comercializables, que tienen un valor en el mercado y que van generando esas dinámicas monetarias. Hace mucho tiempo tenemos los fertilizantes sintéticos, tenemos la maquinaria pesada, plaguicidas, y ahora pues tenemos toda esta corriente de variedades resultado de la ingeniería genética. La modificación genética es una de ellas, pero recientemente que todavía no la estamos visualizando de forma adecuada es la edición genética, que tiene un nombre muy que ha sido escogido de forma muy estratégica, porque en el discurso lo que dice es, ya no hay modificación, sino es una edición, como cuando se edita un texto, son cambios que ayudan a mejorar. Por lo tanto, no deben estar regulados. Pero ¿cuál es el riesgo? La edición genética que actúa a nivel mucho más micro dentro de la información genética y celular de diferentes organismos, pues tiene impactos mucho más complejos, porque mientras más pequeño vayamos en la organización de un organismo vivo, las posibles ramificaciones de efectos adversos, de efectos imprevistos, es mucho mayor. Otra tecnología que se va promoviendo es la agricultura digital, que también se llama la agricultura 4.0, que se promueve por grandes empresas de la información y de la comunicación, que junto con estas otras tecnologías van formando unos conglomerados que lo que hacen es generar aún más dependencias para artefactos que no solo son comercializables, sino también que generan aún más niveles de dependencia, además de otros efectos ecológicos, como por ejemplo la basura digital, que no es menor, es muy importante, y tenemos conglomerados que además de las empresas y el sector semillero, comercial, plaguicidas, farmacéutico, se une todo este sector de informática y comunicación que van pues cada vez más ejerciendo un control mucho más fuerte y sólido de la agricultura. Sin embargo, estrategias a nivel local existen que se van gestando en los territorios y la agroecología es una de ellas. Otros desafíos socioecológicos son la migración, en muchos casos migración forzada por aspectos sociales, ecológicos,
que está relacionada, como sabemos, con la paulatina pérdida de la estructura social, de los conocimientos tradicionales, de las personas que migran. Y esto también relacionado con otros procesos, como por ejemplo el envejecimiento del campo, la feminización de la agricultura, lo que significa un reto hasta que las mujeres no tengan el derecho a el acceso, uso y titulación de la tierra, y también los servicios que se ponen a disposición estén adaptados a las realidades de las mujeres, especialmente de las rurales. Y eso me lleva al otro desafío socioecológico, que son las ventajas en las que operan las mujeres, especialmente las rurales. Y a las mujeres, pues creo que hay que añadir también a las juventudes. Otro desafío está relacionado con toda la lógica de distribución en los mercados y consumo. Una perspectiva dominante, ¿no? de lo que es la cadena de valor, en lugar de hablar de redes de intercambio, ¿no? Una cadena de valor donde el valor va incrementando a medida que se avanza en las diferentes etapas del sistema alimentario agroindustrial, con excepción de los que están en los extremos, las y los productores que pueden ser agricultores de pequeña escala, campesinos, pescadores artesanales, recolectores, pastores, pastoras, ¿no? A ese tipo de productores me refiero de forma genérica, y en el otro extremo las y los consumidores. Otra limitación es la escasa 4 minutos, Georgina, infraestructura. disculpa, 4 Está bien, minutos. gracias. Gracias. Y enseguida termino. Otra limitación es la escasa infraestructura que se adapte a las redes de los sistemas alimentarios. Pero sistemas alimentarios protagonizados por campesinos, campesinas, agricultores de pequeña escala, pueblos indígenas y otros. Porque lamentablemente la mayoría de la infraestructura para alimentos más denominados orgánicos, pues están relacionados con infraestructura de exportación, generando una discriminación y elitización de la alimentación saludable, que es otro de los desafíos y barreras para poder masificar y escalar la agroecología. También tenemos desafíos a nivel de políticas públicas, y esto como resumen de lo que mencioné anteriormente: énfasis en sistemas alimentarios agroindustriales, reducción a la agroecología a sistemas certificados, especialmente de exportación, cuando eso no es la agroecología. También la invisibilización de la agroecología en las estadísticas, un abordaje muy sectorial, muy agrícola, agronómico de la agroecología, cuando tiene influencia y relevancia a nivel de salud, educación, inclusión social, generación de empleo, etc. Y además, no podemos añadir a estos desafíos lo que es la cooptación de la agroecología, que ya mencioné a lo que se refiere. Entonces, en conclusión, estamos operando en un sistema alimentario dominante, agroindustrial, que usa diferentes estrategias narrativas y otras más tangibles de infraestructura y de políticas públicas para continuar ejerciendo ese dominio, sobreponerse a otros sistemas alimentarios. Pero existen otros sistemas alimentarios que son transformadores, como por ejemplo la agroecología, que en los territorios implementa alternativas reales, no potenciales, sobre las cuales la evidencia cada vez es mayor, es más creciente. Y el éxito de la agroecología y su reconocimiento lamentablemente lleva a que el sector agroindustrial intente tomar ventaja, iniciando procesos de cooptación, es decir, quitándole todo su sentido para hacerla una agroecología comercializable, para que siga apoyando a estas dinámicas económicas monetarias. Entonces, la propuesta es, desde esta perspectiva de justicia ambiental que ustedes trabajan, pues también poder analizar los sistemas alimentarios desde una forma crítica y también desde una forma propositiva a partir de las experiencias que genera la agroecología. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina, por toda tu intervención, por todo lo comentado. Creo que también deja bastante claro todo lo que hemos estado viendo las semanas anteriores, las sesiones anteriores, y justamente también nos permite poder aunar, ¿no? La problemática de los sistemas alimentarios y el avance desmedido también de los bloques hegemónicos alimentarios, ¿no? Y hay que cuestionarse a ver si realmente alimentan estos espacios o no.
más bien son depredatorios. Pero bueno, ahora vamos a continuar justamente como para poder fortalecer todo lo compartido por Georgina, y vamos a profundizar ahí un poquito más en el tema de la soberanía alimentaria. Así que ahora voy a activar, ya, ahora sí podrías activar, Olga, el micro. Ahí va. Perfecto. Así que Buenísimo. tienes 30 minutos igual, te aviso cuando te queden 5, ¿vale? Excelente. Muy bien. Adelante, Olga. Avisan cuando puedan ver, por favor. ¿Sí se ve? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas, todes. Muchísimas gracias por este espacio de esta escuela. Y una vez más, bueno, para mí es una alegría poder dialogar con compas, compañeros, estudiantes, militantes que andan en todo el planeta buscándole la vuelta a esta crisis, ¿no? Aprovecho el momento para continuar pues con el discurso de Georgina, que de forma muy clara nos habló un poco, hizo una radiografía, una arqueología de cómo son los sistemas alimentarios y a qué monstruo nos estamos confrontando desde muchas miradas. Y cómo ella rescata en su discurso el tema de los enfoques de los territorios, el enfoque de la biodiversidad, de la importancia de las relaciones y la interacción de los sujetos que transitan pues, y que son protagonistas en estos sistemas alimentarios. Y ahí es donde quiero yo ubicarme, ¿no? Desde ese lugar de enunciación. Y bueno, aprovecho siempre estos espacios como para compartir mi angustia, pero también mi esperanza. Creo que la agroecología tiene la capacidad de ello, de llenarnos de esperanza, y por eso estamos en este proceso, en un proceso donde también somos militantes, pero también investigadores, también estudiosos. Y la pregunta que me planteé o que espero compartir con ustedes es esta, ¿no? ¿Desde dónde estamos pensando la agroecología? Haciendo énfasis en eso que llamaba también a colación Georgina, que son los sujetos, ¿no? Y esa subjetividad. Entonces, bueno, la primera parte la voy a pasar muy rápido porque creo que Georgina desarrolló muy bien la idea, un poco de qué paradigma civilizatorio estamos hablando. Y estamos hablando de una ruptura, donde vemos entonces a un hombre que es antropocéntrico, que cosifica la naturaleza, que la hace suya, y lo vimos hoy claramente con el ejemplo de la edición genética, que con mucho detalle nos plantea como amenaza Georgina, y no es una amenaza, ya es un hecho. Y cómo esa relación justamente es la que predomina en esta perspectiva de agriculturas corporativas, ¿no? Y esa mirada justamente, retomando nuevamente la primera ponencia, nos habla de lo común, como dice Latouche, lo común de todas las crisis, la pérdida de sentido de la existencia de límites. En esa perspectiva, la naturaleza, los suelos, las aguas, las semillas no tienen límites, son ilimitados, porque así piensa la visión capitalista modernista. Y también entonces olvidamos que el alimento tiene, o sea, nuestra capacidad inclusive como cuerpo para alimentarnos también tiene un límite, y por eso hoy se bota tanto alimento, mientras que en otras partes del mundo hay una necesidad terrible de ello, y hoy entonces evidenciamos desde hace mucho tiempo el tema del hambre como un gran tema, un gran problema, que se ocupan pues algunas de estas organizaciones e instituciones a nivel global. Entonces, en esta lámina lo que yo quiero es como precisar un poco, atrayendo colaciones a esa pregunta, es cómo estamos pensando justamente estos procesos. Entonces, estas agroindustrias, estos agronegocios, estos sistemas corporativos que nos describió muy bien Georgina, nos plantea una visión de la vida, y es una visión donde vemos relaciones tróficas lineales, pensamos en forma lineal. O sea, estamos conectando, vemos el suelo como un depósito, como un elemento de una parte de la composición de un agroecosistema o de un sistema productivo, pero lo despojamos de todas sus relaciones, de todas sus interacciones, de todo eso que se está generando y que justamente le enriquece. Y justamente la agroecología rescata esas visiones, esa perspectiva ecológica, ¿no? Entonces, esta agroindustria que cosifica, esta agroindustria que fue separando al consumidor del quien produce, y que hoy estamos viendo prácticamente un campo sin campesinos, o sea, que se está despojando de los sujetos
históricamente han estado asociados al territorio, nos plantea justamente una visión direccional, una visión cartesiana, reduccionista, como así también nos han formado en las facultades, en las escuelas donde hemos estado, donde, bueno, el sol alimenta las plantas por fotosíntesis, los animales alimentan las plantas y el hombre maneja los animales, por tanto controla todos estos elementos. Entonces, también rescato una idea de Georgina cuando habla del control. Justamente se trata de formas de ver la agricultura o sistemas alimentarios donde se controlan cada uno de estos elementos y factores, pero con un solo objetivo, hacerse cada día más rico. Mientras que estas otras perspectivas, estas otras formas de agriculturas, por eso lo coloco con S, o sea, cada territorio, cada contexto se sitúa, se ubica, las relaciones son totalmente diferentes. Vemos sinergia, vemos relaciones, vemos interacciones, y es quizás la esencia de estas otras agriculturas, como vemos aquí de una mujer chapaneca en San Cristóbal de las Casas, al sureste mexicano, y su milpa, ¿no? Cómo se van relacionando de una forma diferente, cómo van leyendo la naturaleza de una forma diferente. Entonces estamos confrontándonos en modo muy general, por supuesto, porque esto debe tener muchas medias tintas, muchos grises, en dos extremos de mirar la vida, ¿no? En la siguiente lámina, entonces, vamos a seguir un poco con esta discusión, donde retomamos esa idea central de cómo necesitas conocer para controlar y controlar para dominar. Entonces, en la racionalidad agronómica, en la cual se sustenta esta idea de los monocultivos, se trata justamente de extraer, de extracción, de tomar una semilla, una variedad ahora, un gen, y poderlo dominar, conocerlo hasta el fondo para poderlo convertir en un instrumento. Se trata de la instrumentalización de las agriculturas, se trata del dominio de estos sistemas y por tanto entonces se simplifica, se convierte en una ecuación, se convierte en 1 más 1 es 2, pero perdemos la esencia y la diversidad de interacciones que están generando y por supuesto esta mirada que domina el mundo, que es hegemónica, niega y delegitima las racionalidades campesinas, indígenas y de otros modos. Entonces, vemos entonces que vamos a ver el dominio de una sola forma de pensar. Y estas son las formas pues, de agriculturas, de sistemas agroalimentarios corporativos, que algunos autores llaman también imperialistas, están dominando todo el planeta. Me gusta traer a colación la idea de Delgado porque nos dice claramente qué está pasando, ¿no? La expansión del sistema agroalimentario ha transcurrido en paralelo a una creciente mercantilización de la provisión de alimentos. En la fase actual del capitalismo, en un régimen alimentario corporativo que busca ampliar sus fronteras para encontrar nuevas fuentes de acumulación. Se trata de la acumulación. En esa búsqueda, desde el principio del siglo XIX, este régimen alimentario se encuentra inmerso en un proceso de intensa reestructuración, una reestructuración basada, primero, en la expansión de prácticas financieras especulativas en el terreno alimentario. Vemos entonces que muchos de estos cereales se están vendiendo en bolsas de valores a futuro. ¿Qué sucede entonces con eso? Con el juego de la oferta y la demanda se incrementan los precios de los alimentos. La emergencia de constelaciones de poder alrededor de la apropiación y uso múltiple de las biomasas. O sea, que vemos entonces hoy todos los conflictos sociales que están ocurriendo en el sur global, por agua, por tierra, por semillas, por biodiversidad, por las patentes de las semillas. Entonces, justamente estas corporaciones que estamos viendo aglomeradas, que tienen todo el poder, se van desplazando por todos los territorios del planeta buscando dónde desarrollar su visión de estas agriculturas corporativas. Y por supuesto los cambios de la geografía del régimen agroalimentario. Entonces ya no están en el norte global, sino que están hacia el sur global y ahora van hacia la selva, van hacia los espacios recónditos donde se encuentran la mayoría de estas comunidades que hoy pues visibilizan la agroecología justamente como una estrategia y una alternativa de otra forma de vida. Y vemos entonces, bueno, parte de esas gráficas de estas grandes corporaciones, cómo resaltan unos nombres sobre otros, porque también tienen la capacidad de comprar otras pequeñas empresas y así sucesivamente. Y también, como lo planteaba también anteriormente Georgina, ahora son dueños de todo el planeta, son dueños de las semillas, son dueños de los insumos, son dueños de las tierras. Ahora, ¿qué nos estamos confrontando? Por el otro lado, o sea, estamos produciendo muchísimo alimento a costa del territorio que es de un planeta que es de todas y todos, y hoy estamos evidenciando un colapso que se plantea a través de la aparición de este virus, de este virus que nos atacó a nivel planetario,
de sequías profundas, como lo vemos en estas láminas, que cada vez tenemos menos agua potable, y esto es lo que está generando justamente parte de estas guerras y de estas crisis a nivel planetario, de la eliminación de la biodiversidad, justamente porque eliminamos estos sistemas alimentarios diversos que tienen estas otras agriculturas invisibles negadas, y metemos entonces las grandes corporaciones que solamente producen los rubros que a ellos les interesan. Son estos grandes cereales, unas que otras hortalizas, y que por supuesto entonces manipulan, posicionándose, o sea, apropiándose hasta de los genes, justamente para producir más de ellos y eliminar entonces la posibilidad de biodiversidad que existe en estos territorios donde se asocian cultivos, como son el caso de las milpas, el conuco o la chacra, como le decimos en diferentes partes del mundo. Y esto, por supuesto, estoy hablando del 2005 y de 2017, y ahora con el tema de la guerra en Rusia, el incremento de los precios de los alimentos va hacia arriba, porque es dependiente, altamente dependiente de una energía fósil como el petróleo, para la gasolina y para muchos de los químicos que se utilizan para la agricultura. Entonces estamos planteando una nueva hambruna. O sea, estas hambrunas fueron muy seguidas después del 2005 y la hemos visto de forma recurrente, sobre todo el sur global, las hambrunas, pero que hoy se están proyectando muchísimo más justamente para este año con el tema de las guerras. Este es el escenario que estamos mirando, estas son las amenazas que estamos mirando, y todo el tema del cambio climático, que vemos entonces cómo cada vez vemos terremotos más cercanos, vemos inundaciones más cercanas, vemos cómo las capacidades de la naturaleza pues, de ser resiliente, eso que utilizamos mucho como categoría dentro de la agroecología, cada vez se va perdiendo, porque estamos generando un caos en el clima que en cualquier momento algunos autores plantean que ya inclusive es irreversible. Entonces nos dice Walter Pente, un investigador argentino, nos dice claramente, los costos de toda esta agroindustria son aún más enormes. Los números de morbilidad ocupacional son 250.000 millones de dólares en diabetes, o sea, que genera enfermedades, inseguridad alimentaria, malnutrición, obesidad, por otro lado. Lo cierto es que este sistema agroalimentario no es posible. No es posible por todo esto que estamos planteando, porque está acabando también la posibilidad de vida de la mayoría de los habitantes del planeta. Entonces la agroecología aparece justamente en esta disyuntiva. Quizás comenzó en los años 60, 70, cuando algunos investigadores comenzaron a visibilizar estas formas de ver las agriculturas y cómo esa sabiduría pues, del territorio, del conocer, las interacciones entre semillas, alimentos, plantas, insectos, benefician la salud de la planta y del suelo. Y ahí retoma, o sea, la agroecología fue una categoría, una ciencia, que después se convierte en ciencia, por supuesto, pero una idea que fue marginada por la agricultura convencional, por la agronomía convencional. Y quizás ahí radica su poder, porque ha permitido justamente convertirse en un vaso comunicante muy poderoso entre las organizaciones, comunidades, estas agriculturas invisibles y este otro sistema de una academia que está pensando justamente de una forma más crítica y más reflexiva sobre estos procesos. Entonces, ahí desmitificamos varias cosas que nos planteaban que la agricultura no es posible, pues las pequeñas agriculturas no alimentan del mundo, mientras que ahora sí tenemos evidencias de que justamente son estas agriculturas las que nutren, las que permiten alimentarse, sostenerse, mantener soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria es el derecho pues, de los pueblos de discutir sobre sus políticas públicas, pero es mi derecho como también como persona, como ciudadano, como habitante de un territorio a tener alimentos al acceso de mi mano. Entonces, se vuelve una categoría muy poderosa porque justamente nos permite evidenciar todos estos elementos, o sea, de cómo las pequeñas agriculturas, pastores, pescadores, milperos, pequeños sistemas agrícolas, inclusive urbanos, están alimentando el mundo y hay mucha evidencia entonces al respecto que nos puede sostener conversar sobre estos temas. Entonces, en los años 80 también emergen organizaciones sociales justamente porque el avance del sistema corporativo, que es cada vez consumir más tierra, más energía, etcétera, etcétera, está generando conflicto con estas otras organizaciones, comunidades, familias, campesinas que están en los territorios que hoy se niegan a desaparecer. Entonces la vida campesina como movimiento social global, entre muchas otras, pero quizás esta es una de las más importantes porque aglomera una mayor cantidad de números, justamente cuestiona
visibiliza estos conflictos, establece como estrategia la agroecología. Una agroecología que no es cualquier agroecología, como vamos a ver un poco más adelante, y es quizás lo que yo quiero traer a discusión en este grupo. Siempre es más fácil ver lo productivo, lo técnico, o sea, podemos evidenciar muchísimas cosas, pero hay algo que nos cuesta muchísimo ver, que es lo invisible que nos mueve y que yo llamo aquí los territorios simbólicos. Entonces, ya Harvey, ya Guattari también nos estaba diciendo, el increíble poder del capitalismo como sistema social radica en su capacidad para movilizar los múltiples imaginarios de empresarios, promotores, artistas, arquitectos, burócratas y mucho más, incluido por supuesto el trabajador común, para realizar actividades materiales que permiten que el sistema se reproduzca a una escala expansiva. Guattari, por otro lado, ya en 1992 nos decía que las fuerzas sociales que sostienen al capitalismo entendieron que producir subjetividad, estos territorios simbólicos, puede ser más importante que cualquier otro tipo de producción. Y justamente este sistema capitalista que forma a este agrónomo, a este veterinario, a este empresario, transformó, pues, originó a un sujeto individual. O sea, desde el proceso educativo básico, donde tú compites con el otro y no complementas con el otro, como sí lo hace la naturaleza y como sí lo hacen las comunidades, ya te ubica en una postura de acumulador. Entonces se tratan justamente de formas de pensar, y es allí donde yo creo que hay que hacer un debate profundo y quizás darnos cuenta, o sea, caer en cuenta en dónde estamos, desde dónde estamos pensando estos procesos, porque la única forma de salir de esto es justamente creando múltiples y diversas sinfonías agroecológicas, como llamo yo en mi tesis, pero también se trata básicamente de construir sujetos colectivos, sujetos históricos, sujetos territoriales. Entonces, ahora la agroecología entendió esto hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, porque justamente su poder radica en conocer estos conocimientos y estos saberes de los territorios de estas sujetas y estos sujetos que lo sostienen, estos agricultores, campesinos, indígenas, afrodescendientes, pescadores que están en los territorios, que conocen el territorio desde hace mucho y que tienen pues viva una memoria territorial, una memoria histórica, lo entendió y plantea justamente la agroecología y el diálogo de saberes. Pero ¿de qué diálogo de saber? A veces estas palabras y estas categorías se convierten en palabras muertas, porque hay coactación, se roban los conocimientos muchas veces de las comunidades, las patentamos, como ocurre muchas veces, y estamos cansados pues de ver comunidades que se niegan, se quejan, porque han sido pues, han sido robadas en este sentido, porque como es simbólico, no se puede ver, son ideas, no se pueden ver, es muy fácil de coactar, es muy fácil de robar. Entonces hay que estar muy pendiente con este diálogo de saberes, porque el diálogo justamente se trata de construir con el otro y con la otra, escuchar al otro y la otra, entender al otro y la otra, generar alteridad con la otra y el otro. Y es lo que trata de fomentar la agroecología y estos sistemas alimentarios diferentes, otros, como diría yo, porque tratas de colocarte en el lugar del productor. ¿Cuánto le cuesta producir esa piña? ¿Cuánto tiempo le cuesta pelear para producir unos tomates? Y después vas tú y le regateas los precios, ¿no? Entonces se trata de un diálogo de saberes que, de algún modo, en este mundo occidental, en este mundo desarrollista, modernista, nace con una pata quebrada para mí. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento que nosotros validamos, que llamamos ciencia, y lo otro entonces lo invisibilizamos y lo negamos. Existe también, nosotros todos tenemos raíces, pues apellidos, nombres indígenas, y hemos sentido vergüenza étnica, como dice Monsoyi. O sea, nos negamos nuestras raíces y por tanto yo me hago moderno justamente para poder entrar en esta lógica de las ciudades, la modernidad, de lo blanco. Y lo vemos entonces en el famoso estudio que estuvo, esta discusión amplísima que desarrolló Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, justamente acá en México en 1550 y 1551, donde decían que discutían si los indígenas eran personas. Imagínense el nivel, ¿no? O sea, si tú no los consideras personas, por supuesto, no existen. Entonces se niegan la existencia. Y se niega la existencia y posteriormente con la existencia de la ciudad, donde ya no los puedes negar porque están aquí presentes, sobre todo un pueblo tan pluricultural como en el caso mexicano, donde hay una resistencia que permite que mantengan sus trajes, sus prácticas, inclusive sus idiomas.
se plantea la vergüenza, o sea, no quiero ser eso. Entonces comienza toda una crisis de ocultación y negación de esas otras existencias. Entonces, esta agroecología no es posible si mantenemos esta misma relación de poder. No es posible si miramos con menosprecio o como algo menos valioso la práctica de una campesina o un campesino. No es posible si seguimos entonces viendo como aquello como una caja de oportunidades para nosotros ascender en el mundo de la academia o de las organizaciones o movimientos sociales. Entonces, estas agroecologías justamente, por su capacidad su plasticidad, los movimientos sociales han logrado pues incorporarse a ella, apropiársela, tomarla como suya, y lo vemos entonces mucho en los discursos, además de la vida campesina, en otras cientos de organizaciones sociales que están efervescentes en América Latina y posiblemente también en el sur global. Iniciativas populares donde aparecen escuelas agroecológicas. Estas son imágenes de Venezuela. Por todos lados aparecieron escuelas agroecológicas populares y permitió justamente a la gente no morir de hambre. ¿Por qué creen ustedes que en Venezuela no ocurrió que la gente saliera a la calle a reclamar como una avalancha, como ocurrieron en otros momentos? Porque la gente aprendió, pues, entendió que alimentarse era un elemento clave y eso lo aprendieron a hacer en comunidad. Aparecieron conucos como esto dentro de la ciudad, asociado a morrocoy y otras fuentes de proteínas animales. Aparecieron gente produciendo bioinsumos de formas autónomas dentro de los territorios. Entonces, se trata de preservar la vida, se trata de confrontar a las guerras, a las hambrunas, se trata pues de mantener, pero eso pasa por también mantener los territorios y la sabiduría de los territorios. Esta es una imagen más de acá de México, donde las mujeres están limpiando un terreno para producir su milpa. Pero también son muy importantes, algo que planteaba también Georgina, las iniciativas institucionales en ese sentido, que puede visibilizar a estos empresarios, ¿no? Que siempre se ocultan en esta dinámica de sistemas alimentarios. Pero como vemos, dominan toda la lógica que se preestablece. Entonces, estas iniciativas institucionales pueden justamente permitir el desarrollo de esto que nosotros llamamos el poder popular. O sea, cuando tú abres la posibilidad de que cualquier terreno en tu urbanización, donde tú vives, en tu barrio, se pueda tomar para producir alimentos, estamos hablando de estas iniciativas institucionales. Cuando se promueven escuelas o universidades que están en los territorios, se promueven estas iniciativas populares. Cuando puedes abrir un mercadito sin tantas restricciones en diferentes espacios, se promueven estas iniciativas institucionales. Cuando se pueden intercambiar semillas, no es tan sencillo como eso. Eso son iniciativas institucionales. Entonces necesitamos leyes, reglamentos, normativas que permitan justamente visibilizar a ese otro culto, a esa otra culta que históricamente ha sido negada por este modernismo, por esta lógica de vivir en la ciudad, para poder entonces generar un diálogo realmente franco, un diálogo sentido, un diálogo que se posibilite en la existencia de otras vidas y en el aprender juntas y juntos. Entonces, aquí les traigo, por ejemplo, este José Alejandro Juchín, es mi estudiante aquí en Quintana Roo, y él está desarrollando, es un muchacho que es agrónomo y que se volvió a su comunidad, es un militante en estas líneas, y está desarrollando una milpa colectiva para rescatar justamente variedades de maíces nativos que están perdidos en Quintana Roo, al sureste mexicano, y que él, fíjense cómo lo está pensando en colectivo, porque es una comunidad de aprendizaje junto con sus abuelas, sus abuelos, sus primos, sus vecinos, desarrolla una propuesta que no es lineal, no solamente se trata de rescatar solamente maíz, sino de las ofrendas, se trata del chapeo, se trata inclusive de aplicar microorganismos. Entonces, es pensar sistémicamente, como decía también Georgina. O sea, no es un solo elemento, tienes que ver también todos los elementos que están interaccionando con esa acción, con ese andar, con ese caminar. Se trata de empezar a mirar desde la complejidad. Y el poder justamente de esta agroecología es que nos puede permitir mirar esos sujetos pensantes, como decía Hugo Semmelmann, que tanto me gusta, porque es mirar lo invisible. O sea, nosotros hemos perdido nuestra capacidad justo por el proceso que hemos vivido de formación o de formación educativa a lo largo de todos estos tiempos, a ver pues la diversidad, la sabiduría, los otros conocimientos. También se trata de desplazar y dispersar el poder, a entregar el reconocer que el otro tiene conocimiento. Tú estás desplazando el poder, estás dándole el poder a otro y a otro, y así se pueden construir procesos educativos sumamente ricos, sumamente creativos,
que justamente es la dialógica que utiliza el capitalismo para mantenerse en el poder. Eso, lo invisible, lo que no podemos controlar o que creemos que no podemos controlar. Y también nos permite pensar en lo no pensado. Se trata de construir, reconstruirnos como un sujeto colectivo y dejar de ser individuales. Y potencia, por supuesto, la posibilidad de ver otros horizontes, otros mundos, otras agroecologías. Y recordando esto, se visibilizan las agroecologías invisibles. Y retraigo aquí un caso, dos casos quizás, pero uno que me llamó muchísimo la atención de Val Valentín en África, en Mozambique específicamente, donde las ONG que producen agroecología entonces imponían una lógica de huerta redonda, cuadrada, perfecta, así como nos enseñaron que deben ser las huertas, ¿no? Las huertas europeas. Y cuando él se metía con ellos dentro de las comunidades, resulta que ellos tenían su mazamba, las milpas, los conucos. Y entonces estos conucos y estas milpas son desordenadas, pero es que así no nos han enseñado a pensar. Entonces ellos tenían sus huertas perfectas, redondas, cuadraditas para las ONG. Entonces ellos lo llaman la agroecología para ver. O sea, los agroecólogos, para que los agroecólogos los vean y les den financiamiento, mientras que su corazón, su alimento, su nutrición estaban en las milpas que tenían detrás de los árboles. De igual manera pasó acá en Venezuela. O sea, los programas de huertas de FAO en ese momento, en el 2002, 2003, 2004, traían hortalizas y cosas que la gente no comía. Entonces se ponían las mesas, se hacía un enorme esfuerzo por producir algo que la gente no come. Entonces falta diálogo, falta conocimiento, falta interacción, falta corazón. Yo creo que la agroecología es muy importante en corazonarse. Y traigo una última lección de uno de mis maestros pueblos, donde aquí desarrollé la tesis y me enseñaron muchísimo. Ellos son los que acuñaron esa palabra de maestro pueblo y me parece muy, muy poderosa. Bueno, después les contaré más detalles sobre esa experiencia. Uno de ellos, los morochos de Calona, nos dice: un pueblo acusado de inculto, atrasado, involucionado y analfabeto sabe incluso leerle el rostro del tiempo con sus cábulas y particulares lecturas de su propia realidad. Quien sepa leer la intención de las nubes, el canto de los pájaros, el viaje de las hormigas y bachacos, tienen cada día un libro inacabado. Y en la naturaleza y sus fenómenos, una escuela-universidad. Ahí están las nuestras escuelas. Culmino entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, por la presentación. Y creo que también sería chévere que puedas comentarnos un poquito de qué significa el maestro pueblo después en las intervenciones, porque igual ya nos has comentado en los espacios del SACUY antes, pero creo que siempre es bastante enriquecedor. Y es súper bello, a mí me súper encanta el tema de Maestro Pueblo. Y nada, voy aprovechando ya a mencionar a quienes están en la salita de Zoom y a quienes están en las redes sociales, por Facebook, tanto de las páginas de Viernes por el Futuro como del SACUY Agroecológica, que pueden ir dejando sus preguntas por ahí. Quienes están acá en la sala pueden levantar sus manitas para preguntar a micro abierto, ¿sí? Y les vamos a alcanzar sus intervenciones pues a Georgina, a Olga. Sí, y ahí veo que ya se van levantando las manitas. Qué bueno, me alegra. Y nada, sigan levantando las manitas, que justamente es para poder intercambiar este espacio. Y vamos a aprovechar los tiempos. Vamos a tomar 2, 3 preguntas que vayan saliendo de micro abierto y después Olga y Georgina les van a estar contestando, ¿vale? Entonces arrancamos con Nicolás. Nico, por favor, preséntate, cuéntanos de qué territorio vienes y de qué organización eres y tu pregunta o comentario. Adelante. Tengo que activar un ratito, ahora sí. Ya, genial, gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás, soy de Viernes por el Futuro y estoy ayudando a coordinar la escuela. Ahorita estoy en Arequipa. Es cumpleaños de mi mamá justo, así que por eso estoy acá. ¿Y cómo se llama? ¿Qué? Ya. Y mi pregunta era más dirigida a Jordina, por lo que estaba comentando de edición genética. Por ahí había compartido por el chat un artículo que leí hace un tiempo de un pata que es biotecnólogo, me parece, que tiene una complicación interesante, o sea, hace sus propios tomates y a veces edita sus propios tomates, pero cae en la dinámica capitalista, ¿no? O sea, sus propios tomates los puede editar para ver, mejorar el sabor, ¿no? Cosas por el estilo y como que jugar con eso.
pero a las compañías a las que les provee servicios no les interesa esto, ¿no? Sino que les interesa lo de siempre, aumentar la productividad de la planta y mejorar la resistencia a pesticidas, plaguicidas y, bueno, a veces a condiciones climáticas, ¿no? Entonces, o sea, ese artículo me hizo pensar, ya que el pata intenta ver la parte nutricional, de sabor, para su propio consumo y, bueno, amigos, amigas, supongo. Si es que podría haber un rol en la agroecología para esta edición genética un poco más matizada, ¿no? Y bueno, nada, esa era mi pregunta. Perfecto, muchas gracias Nico. Por ahí, para quienes no son de Perú, de mencionar que pata es igual a tipo, personaje, ¿no? Así que eso. Víctor, tienes la manita levantada, también por favor, preséntate, coméntanos de qué territorio nos acompañas. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente poder hacerles una pregunta. Soy de Guatemala, estoy en el norte, en las tierras bajas del norte de Guatemala, en un lugar que dentro de la planificación del territorio se define como zona de amortiguamiento de la biosfera maya. La pregunta que tengo y es para, o sea, podría pensarse para cualquiera que pudiera darme alguna idea, más que todo como bajo qué categorías de análisis podríamos abordar lo que es, al menos en este territorio, en Petén, norte de Guatemala, precisamente se ven fenómenos muy relacionados, interrelacionados entre narcoganadería, o sea, el narcotráfico, los procesos, ¿no? Con el acaparamiento de tierras, la producción de alimentos, incursión en el sistema alimentario, como lo estamos criticando. Sin embargo, queda, o sea, ¿bajo qué categoría de análisis podríamos empezar nosotros, al menos desde aquí, empezar a cuestionarlo? Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Un abrazo hasta Guatemala. Doris también estaba levantando su manito. Doris, no sé si mantienes tu pregunta o bajaste tu manita. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Doris. Muchas gracias a las dos compañeras. Este es un tema que es bastante importante, sobre todo por lo que está sucediendo ahora y que lo comentaban en relación pues con la crisis de desabastecimiento en Colombia. Ya se prevé de junio, julio en adelante pues un desabastecimiento real. Por el momento este es más de tema de no acceso, porque pues quien no tiene el dinero para comprar los alimentos que están bastante costosos, pues empieza a tener un desabastecimiento también. Pero digamos, lo que se ha dicho es que de julio en adelante sí lo va a haber. De hecho, hay muchas hectáreas que no se han sembrado esta vez por el tema de los insumos tan costosos. Cerca del 42% de todo lo que son fertilizantes pues proviene de Rusia y Ucrania, y obviamente pues eso ha impactado, y muchas áreas de hoy y algunos cultivos no se sembraron, entonces no se van a cosechar. También lo que nos han dicho ya y ya de distancias gubernamentales es que hay dificultad para adquirirlos desde otros países que antes proveían a Colombia. Dentro de eso, pues, desde la Fundación Terraíza, a la cual yo pertenezco, hemos iniciado unos conversatorios en este tema, y es como ir identificando unos elementos que se puedan incluir en los procesos alrededor de esto de la soberanía y la autonomía alimentaria, pero partiendo de las mismas experiencias de las organizaciones. Hay organizaciones del Piemonte Amazónico, de la región andina, y de acá también de la zona central del país. Entonces, pues
quería era un poco comentarles que hemos estado inicialmente haciendo ya unas conclusiones, algunas de las cuales las compañeras dijeron, ¿no? Hay unos temas estructurales, digámoslo así, unos temas tecnológicos también para avanzar. Nos gustaría poderles decir que más adelante nosotros tenemos el tercero hacia mediados de, en la otra semana hacia la siguiente, o sea, en la última. Y ya creo que teniendo todas esas conclusiones, pues sí me gustaría poderlas compartir para ustedes. Pero digamos que una de las cosas que vi, porque ustedes lo plantearon, lo de las políticas públicas en Colombia, existe la resolución 464 del 2017 del Ministerio de Agricultura, que ya nos habla de unos lineamientos, digamos, unos lineamientos estratégicos en lo que se llama la política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Últimamente en las reflexiones que han hecho las organizaciones a nivel nacional también se habla de lo étnico para hablar de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, etc. Y pues ahí ya se menciona la agricultura, perdón, la agroecología. Y yo creo que como disciplina, con una serie científica, con una serie de conjuntos de prácticas y digamos que impulsa todo esto que han comentado de formación en los medios de producción, pero también en las relaciones sociales y en cohesión de tejido social, etcétera, ya es importante que aparezca en la política pública. Lo mismo los circuitos cortos de comercialización, que también ya los hablaron a partir de algunas experiencias como la red de mercados agroecológicos que tiene en el Valle del Cauca, acá en Colombia, más de 15 años impulsando los mercados campesinos. O por ejemplo, en la zona sur, Agroconur, que nos hizo la exposición la semana pasada alrededor de la conservación de las semillas nativas, algunos protocolos para producir semilla y, y poder distribuir entre las organizaciones. A mí me gustaría saber si, digamos, alguna de las dos compañeras conoce de leyes en ese sentido, porque yo creo que eso es fundamental. Nosotros podemos trabajar lo técnico, lo organizacional, etcétera, pero paralelo a eso hay que impulsar también este tema de poder influir en las políticas públicas. Entonces sería muy interesante, yo les puedo compartir, tal vez a Pepe te puedo mandar esa resolución y todo eso, pero sí quisiera saber si ya hay, o en alguno de los países, pues, que están aquí, hay eso, porque nos interesaría mucho intercambiar experiencias en ese sentido. ¿Sí? Esa era como mi pregunta. Y Gracias. comentarles que apenas tengamos las conclusiones, pues las compartiremos también con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, Doris. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, tenemos preguntas bastante amplias, las tres intervenciones, así que arrancamos contigo, Yorina, que tienes justo la camarita abierta. De acuerdo, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Bueno, voy a tratar de abordar brevemente lo que se mencionó. Nicolás, gracias por la consulta y también traer el tema no profundizar el tema de la edición genética. Aquí quisiera, para comprender de lo que se trata, quisiera mencionar, hacer la diferencia de lo que es la modificación genética y la edición genética. En la modificación genética, ¿no? De manera muy, muy sencilla, lo que se hace es generar un constructo genético de diferentes organismos, generalmente no, microorganismos, virus o bacterias, que ayudan a transportar, por decirlo de alguna forma, a introducir el gen de interés dentro de un organismo, sea un insecto, una planta, de manera que se pueda expresar esa característica. Entonces se trata de una especie de collage genético para poder
transferir esa característica. En la edición genética, lo que se hace es que se utilizan moléculas que funcionan como tijeras que cortan pedazos de ADN y que ayudan a reubicar si corresponde en otros lugares del ADN de un organismo. ¿Cuál es el riesgo de la edición genética? O sea, en la edición genética, en comparación a la modificación genética, ya no existe una introducción de genes que no le corresponden al organismo. Claro que existen diferentes tipos de organismos genéticamente modificados y al que me refiero es al más común, que es un transgénico. En la edición genética ya no hay esa inserción, sino se corta pedazos del ADN para ya sea su omisión, para silenciarlos, para potenciarlos, etc. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Existe uno de los riesgos más importantes es que, a pesar de lo que se dice, este tipo de tecnología todavía es altamente imprecisa y puede generar diferentes tipos de mutaciones, por un lado, que todavía no se las puede controlar. La ingeniería genética puede ser muy específica en el conocimiento, pero no es precisa en su aplicación. Y decir lo contrario es una falacia. Nunca lo ha sido, no lo va a ser, a pesar de que puedan haber diferentes avances tecnológicos. Otro riesgo de la edición genética es que utiliza también se implementa a través de lo que se llaman impulsores genéticos. Lo que quiere decir es que sobrepasa todas las reglas de herencia genética y la característica editada se va a transferir a las generaciones en el 100% aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si es una característica, por ejemplo, relacionada con la reproducción, se va a transferir a la progenie sin posibilidad de control. Eso puede generar altos desbalances ecológicos. Si se utiliza también, por ejemplo, para usos medicinales, la impresión y la incertidumbre es la misma, y a partir de allí, lo que tenga riesgo de generar daño ecológico o social, como por ejemplo la salud, no entra en los principios de la agroecología. Y estos argumentos de que se va a reducir el uso de agroquímicos, se va a reducir el deterioro ecológico, se va a intensificar la producción, no hay evidencia científica que muestre que sea así, sino más bien lo contrario. Organismos genéticamente modificados, tolerantes a herbicidas, que generan el uso excesivo del herbicida al cual la planta es tolerante. Insecticidas, plantas insecticidas genéticamente modificadas que no causan el control o que no resultan en el control de la plaga, sino en su resistencia y por lo tanto mayor uso de plaguicidas. Entonces, la evidencia nos muestra que no es efectivo. Por otro lado, es altamente riesgoso y finalmente no se necesita, porque si queremos productos que sean más nutritivos, que duren más en los puestos de venta, que se regulen las poblaciones, trabajando con la biodiversidad, restableciendo las funciones ecológicas, es posible lograrlo, no solo con estos objetivos, sino que también prevé una serie de beneficios que una tecnología no las puede implementar, porque es una tecnología. Trabajando con los sistemas vivos, respetando los sistemas vivos en todas sus escalas, es posible cumplir con esos objetivos que las tecnologías, estas tecnociencias que vienen de una sofisticación científica a ultranza, pues se puede lograr con los procesos biológicos y sociales que aborda la agroecología. Entonces, la respuesta desde mi perspectiva es no. No se necesita, la agroecología no es, estas tecnologías no son consistentes con los principios agroecológicos, sociales, ecológicos y tampoco políticos, porque no contribuyen a la autonomía, sino a una dependencia. Ahora, con relación, Víctor, disculpas que no me quedó clara la pregunta, esto del involucramiento de grupos de poder y también actividades ilegales, como por ejemplo el narcotráfico, definitivamente es algo muy complejo. La acaparación de tierras es un tema
muy tenaz que se ve y se financia y se estimula desde diferentes sectores, incluyendo las ONGs ambientales de élite, quisiera decir. Entonces pero hay que prestar mucha atención a todos esos procesos, pero disculpas que el punto de la pregunta no me quedó muy claro y tal vez podría repetirla posteriormente. Luego, con relación a las políticas públicas que mencionaba Doris, hay una compilación reciente sobre experiencias en políticas públicas que probablemente puedan ayudar. Pienso que es importante participar y dar seguimiento a estas políticas públicas, pero siempre desde los principios de la agroecología para evitar que la agroecología, como decía anteriormente, se restrinja solo a un sector o se base solo en la aplicación de ciertas prácticas, porque la agroecología no son prácticas y un sistema, por ejemplo, convencional no se va a volver agroecológico por implementar algunas prácticas. Lo que hay que cambiar es el manejo, no solo el manejo no biofísico, sino también el manejo y la perspectiva social que se tiene en la agroecología. Y eso hay que cuidar en los marcos normativos, que no se restrinja a sistemas de certificación o a estadísticas de exportación. Entonces, si la agroecología va a ser considerada en los marcos normativos y las estrategias políticas, pues es importante dar un seguimiento cercano para que no se tergiverse, no se coopte y no se desnaturalice lo que es la agroecología. Y finalmente, las crisis, como también un análisis que hizo el grupo de masificación ecológica de Ecosur con relación a los impulsores de la agroecología, pues las crisis también son parte de estos impulsores. Hay que ser muy críticos con las crisis alimentarias, crisis políticas, conflictos armados. Todos estamos en contra, pero lamentablemente siempre hay alguien que gana. Y en este sentido, los países productores de armamento son los que ganan. Yo les invito a buscar en información independiente de dónde vienen las armas que se utilizan en los conflictos bélicos y nos va a ayudar a entender por qué estos conflictos son más complejos que uno contra el otro, el bueno en contra del malo. No es así. Cuando hay crisis alimentarias, quienes ganan más son los que comercializan y distribuyen los alimentos paradójicamente. Entonces, es importante repensar nuevamente cómo se están gestionando estos sistemas y para poder tener esa resiliencia alimentaria en estos momentos de crisis en las que se aprovecha incluso para promover tecnologías riesgosas. En mi país, por ejemplo, está el discurso, necesitamos trigo genéticamente modificado porque la guerra, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia está generando una crisis en la provisión de trigo. No hay ningún tipo de relación, pero son estos discursos que se utilizan basados en el temor, en la escasez, cuando si le damos un pedazo de tierra, semilla y agua a los campesinos, la seguridad y soberanía alimentaria, la resiliencia alimentaria socioecológica se garantiza sin necesidad de tecnologías costosas, evitando la contaminación, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, dejo esos elementos y le doy el paso a Olga, que tal vez quiera complementar. Gracias. Gracias, Georgina. Olga. Sí, gracias. Bueno, voy a comenzar primero con el comentario de Víctor, que creo que, bueno, es casi que el pan de cada día por estos territorios, por el tema del narcolavado, ¿no? Y que hoy enfocan sus ojos en el mundo rural. Justamente una de las estrategias es la violencia, ¿no? Para desplazar, la violencia para despojar. Y esto nos recuerda justamente a Harvey cuando nos habla de la acumulación por despojo. Y lo que comentaba ahorita Georgina justamente es cuando leemos, hacemos estas lecturas, vemos cómo las guerras se crean para poder generar dinero a través de la venta de armas, de tráfico, el devalúo de las tierras, de las aguas. Entonces, estas crisis son muy oportunas. Es una estrategia justamente del capitalismo para recrearse. Es una de esas estrategias. Entonces, todo lo que está ocurriendo en Centroamérica y América del Sur, con el tema del despojo, está muy relacionado, por supuesto, a los capitales, a los grandes capitales, porque ellos entendieron que en 4 o 5 años, mucho menos, no va a haber tierras, ni va a haber agua, ni va a haber semillas, y despojan esos territorios que hoy tienen estos bienes comunes, ¿no?
Por tanto, eso no es de casualidad, sino que son estructuras muy bien pensadas para movilizar estos capitales, como nos decía Delgado en su documento, cambiar la geopolítica, ¿no? Y hacer todo un ajuste de estos sistemas corporativos imperiales que se están estableciendo a través de los alimentos, porque el alimento es la vida. O sea, sin alimentos no podemos vivir, sin edificios, sin internet, sin una cantidad de cosas, pero sin alimentos nosotros no podemos vivir. Entonces, justamente el alimento se convierte en una especie de arma de guerra, ¿no? En un medio para controlar. Y de eso se trata justamente la agroecología, trata dispersar un poco ese poder para que todos y todas podamos acceder oportunamente a alimentos, pero no a cualquier alimento, sino a alimentos de calidad, un alimento que tenga memoria, un alimento que tenga territorio. Y es una de las miradas que estamos haciendo de estas agroecologías. Entonces, es parte pues de estas estrategias y que seguramente se van a ir masificando, porque cada vez que se masifican las luchas sociales, las luchas por los territorios, por supuesto la contraparte también incrementa su fuerza, su estrategia de despojo. Y recordemos también que hay un proceso muy brutal de despoblamiento rural. O sea, cada vez hay menos comunidades campesinas. Esto de un campo sin campesino está muy claro en estos recorridos en todo el planeta. Y cada vez tenemos menos gente por envejecimiento rural, pero también porque la ciudad se convierte en un polo de atracción por esto mismo, ¿no? Porque no queremos ser campesinos, no queremos reconocernos indígenas, o sea, nos da vergüenza, la vergüenza étnica, y lo utilizan como una parte de la subjetividad, pues, que nos domina como sujetos individuales en este sistema, ¿no? Entonces, creo que es una amenaza, pero también hay una contranarrativa que creo que es muy importante también mapearla, ¿no? Que son las resistencias en los territorios. No es un proceso sencillo, sabemos que la violencia es una estrategia también de generar muchísimo miedo, de generar despojo y de promover esos procesos de despoblamiento que hoy nos afectan. Creo que es algo que no tenemos respuesta, pues, por lo menos en este espacio, pero sí podemos hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? Para próximos procesos de discusión, porque esto de los territorios y los despojos es el pan de cada día en estos lugares. En cuanto al tema de los genes de dependencia, que fue la primera pregunta y que Georgina hizo un análisis, una conceptualización y diferenció muy claramente el proceso, justamente se trata de esto, ¿no? De una naturaleza, de una mirada de la naturaleza sin límites donde no vemos los impactos, donde no vemos los efectos que van a generar, porque no es necesario realmente, o sea, realmente ¿quién alimenta al mundo? Volvemos nuevamente a las lecturas iniciales que promueve la agroecología. Los alimentan son los pueblos, son estos procesos, estos sistemas que producen muchísima diversificación de alimentos y no son precisamente las corporaciones. Entonces, a través de estos medios, de esta sinfonía, de esas subjetividades de terror, de que no va a haber alimento, de que necesitamos trigo cuando no producimos trigo en el territorio, o sea, una cantidad de cosas, está generando, por supuesto estas campañas de terror y impulsan pues todo este avance de estas biotecnologías que son degradadoras de la vida y que desde la agroecología, por supuesto, no respaldamos. Se va a ser muy importante también hacer lecturas al respecto y volver a escuchar. Yo creo que el mayor desafío en todos estos procesos es aprender a escuchar y a ver lo invisible. O sea, nuestros pueblos, hace mucho tiempo, y algo que nos decía una vez un compañero del sur de Venezuela, una de estas tantas reuniones que tuvimos, estamos cansados de pisar la comida. O sea, que hace referencia a esto, que estamos pisando siempre plantas, cosas verdes, pero que la modernidad las borró pues de nuestras vidas, y resulta que muchas de esas plantas son alimentos. Los arbences, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, hay que retomar justamente la idea pues, de estos alimentos que están en los territorios, de estos árboles que olvidamos, de estas especies que olvidamos y que están vinculadas con las dietas. Entonces, se trata también de transformar el consumo. Yo creo que es un elemento clave porque es insostenible pues, mantener un planeta donde para producir un kilo de espagueti o llevarlo a otra parte del mundo genera cuánto consumo de agua, cuánto consumo de energía. Entonces, para pensar desde la agroecología hay que cuestionar también el papel del consumidor. Es un elemento clave y nosotros también como restauradores pues, de esa memoria territorial, ¿no? Entonces, creo que estas crisis también nos traen buenas lecciones para poder aprender, para poder profundizar en eso que hemos olvidado, que hemos obviado, que hemos negado y encontrar pues ahí muchas respuestas de las que estamos hoy buscando. Y en cuanto a políticas públicas, creo que la participación es vital
El tema es que en muchos espacios esta participación se limita, se niega o se oculta. También es otro elemento y por eso estamos viendo pugnas, discusiones, tensiones, conflictos bien importantes también en todo el planeta y que ni siquiera nos enteramos porque no es noticia. O sea, vemos como hay un mundo paralelo, ¿no? El mundo donde vivimos y un mundo paralelo donde subyugan todas estas luchas y estas tensiones. Entonces creo que organizarse es una clave y eso implica justamente ser sujetos colectivos, ser sujetos comunitarios, entender que este proceso no se puede hacer de forma individual. No es Rosario, no es Víctor, no es Pepe, un colectivo y justamente creo que es el objetivo de esta escuela, ¿no? Con el pacto social, de construir estas nuevas subjetividades, estas nuevas ideas que nos amalgaman. Es un espíritu de no solamente de sobrevivir, sino que tenemos también derecho a vivir dignamente, ¿no? Y a propósito de esto, nosotros publicamos un libro, acaba de salir esta semana, que habla un poco de los avances de esas políticas públicas en Venezuela, avance y retroceso, como todo. Hablamos de un país rentista, petrolero, donde menos del 5% de la gente vive en las comunidades rurales, y cómo esta amalgama de crisis, de políticas públicas favorables, la visibilización de nuevos sujetos, de una masificación de procesos educativos, ha servido para reconfigurar nuevos protagonismos. Y ahí estamos nosotros, pues, tratando de hacer una lectura crítica y reflexiva, pero también muy claros de que hay profundas contradicciones, ¿no? Avanzamos, retrocedemos, pero bueno, lo importante es que nosotros podamos apropiarnos, pues, de los procesos que nos corresponde vivir. Se trata de ser protagonista en esta historia y no ser un agente pasivo. Cambio. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Georgina. Bueno, justamente el texto que habla Olga ya lo hemos subido a la plataforma de Google Classroom, así que ahí lo van a poder encontrar, de agroecologías insurgentes en Venezuela, si es que mal no recuerdo. Y bueno, compas, sigamos levantando por ahí también las manitos para poder hacer nuestras preguntas a micro abierto. De todas maneras, ya hay muchos compañeros, compañeras que han solicitado tanto a Georgina como a Olga, que si es que nos pueden compartir más material bibliográfico, ¿no? En donde se pueda dejar bueno, evidencia, ¿no? Del tema de edición genética, por ejemplo, que se ha estado mencionando, sobre la agricultura digital, la agricultura 4.0. Creo que después vamos a poder estar compartiendo también en los materiales adicionales algunos textos sobre esto, de parte del SACUI, pero si es que también Georgina y Olga tienen algún material, ahí lo estaremos recibiendo y lo estaremos subiendo a nuestras plataformas. Y a quienes nos ven por redes y por YouTube también pues nos lo solicitan y se los mandamos. A ver, Lua nos comenta por el chat, mientras quienes quieran hacer preguntas a micro abierto pueden levantar las manitas y yo después les doy el pase, pero mientras leo lo de Lua en el chat. En México, el desabasto de productos, por ejemplo, el aguacate, el limón, tuvieron un alto incremento en sus costos debido al posicionamiento de actores negativos, crimen organizado, de predios agrícolas en Michoacán, Jalisco y otros estados. Muchos productores dejaron sus ranchos, pueblos por miedo, ¿no? A ver, después Josué habla también de, partiendo de la aplicación de lo teórico, ¿habrá alguna experiencia de sistema alimentario agroecológico? Bueno, sí, creo que hay varias experiencias, pero igual Georgina y Olga nos van a poder responder eso un poco más. Y en ese sentido, ¿de dónde debe de partir la designación de los precios justos y cómo debería aplicarse? Buenísimo. Lua también nos sigue comentando, el precio y comercio justo debe incluir ciertas características que deben incluir el cuidado del medio ambiente, inocuidad, administración del uso del agua, aparte de, me imagino que son cotos directos, dice acá, como circuitos cortos de comercialización, indirectos, y el capital de trabajo es un tema a discusión. Si no valoramos lo que producimos, nadie lo valora. Para los que estamos en campo es muy importante. Si hay intermediarios, siempre se va a discutir sobre los precios. Así que hay una pregunta puntualmente de Josué sobre, partiendo de la aplicación de lo teórico, si habrá alguna experiencia de sistema agroalimentario, sistema alimentario agroecológico. Y desde dónde pueden partir la designación de los precios justos y cómo debería aplicarse. Así que son como 3 preguntas en una más o menos. No sé si Olga quieras empezar, ¿cómo vamos? ¿Le invertimos?
Sí. Bueno, con respecto a la primera, hay muchísimas experiencias, como dijimos, son agroecologías, o sea, son diferentes protagonistas, diferentes formas de organización, hay unos que tienen más avance porque tienen apoyo institucional, otros están más avanzados porque pertenecen a organizaciones sociales gigantes, como el caso de la Vía Campesina, y hay otros que son más pequeñas. Entonces se tratan de redes de conexiones que se van generando entre productores, agricultores, campesinas, mujeres, hombres, niños, jóvenes en los territorios. Y también nosotros tenemos, bueno, como parte de COSUR, el Grupo de Masificación de la Agroecología, tenemos una especie de compilación justamente que hace referencia a estas organizaciones. No sé si Pepe lo tienes por allí, si no yo lo comparto. Y de hecho hubo una versión en español que hicimos hace poco con una revista brasileña, que mapea pues un poco todos estos avances, ¿no? Y que demuestra que la agroecología sí puede alimentar el mundo, como muchas veces nos han dicho que no, ¿no? Porque produce poco, porque no es suficiente. Entonces hay muchas modalidades, muchas diversidades, un mosaico muy diverso, con diferentes voces, y la idea es justamente visibilizarlo, ¿no? Entonces, en esa compilación vas a encontrar algunos casos emblemáticos de miles de personas que se han incorporado a la agroecología y que hoy producen agroecológicamente. Solamente, si quieres averiguar más, el caso cubano es quizás uno de los casos más emblemáticos porque sufrió realmente un bloqueo económico brutal, hubo hambrunas durante ese periodo, y ellos encontraron estrategias justamente en lo alternativo y que después se llamó agroecología, y basificaron escuelas de agroecología a través del método campesino, y hoy pues más de la mitad de los agricultores en Cuba son agroecológicos. Entonces se tratan justamente de este tipo de experiencias, y hay otras más chiquitas. Voy a aprovechar para comentar lo del Maestro Pueblo, Pepe, donde comunidades del 76 en las montañas por acá en Lara, en una política de blanqueamiento, porque se estableció pues una política pública de traer a los europeos de la posguerra y colocar zonas agrícolas. Trajeron la papa en una zona de la montaña, y la gente que estaba allí no tenía tierra. Eso en el caso de las alianzas, las lajitas, llegaron, vino una plaga, acabó con la papa, y los museos, como ellos le decían, se fueron. Y bueno, quedó ahí la gente con una posibilidad de cultivar y sembrar, y aparecieron unos curas de la teología de la liberación, que lo vamos a encontrar en muchas narrativas, como en el MCT, en Centroamérica, en el campesino a campesino, en Honduras, en Guatemala, y más el movimiento cooperativista y de las guerrillas, que en ese momento también existían en los territorios rurales, lograron pues construir un elemento organizativo muy, muy poderoso, que hoy constituye una red de la alianza, que hoy se amarra a una red mucho más grande, que es Ecocesola, una de las experiencias más importantes de cooperativismo en América Latina, que hoy, bueno, está produciendo una cantidad de alimentos importantes, y en este caso se refieren a campesinos y campesinas que lograron en los años ya 80, 90 producir sus propios primeros laboratorios. Uno de los primeros laboratorios de controladores biológicos lo hicieron ellos, campesinas y campesinos, y lo lograron a través de su organización, de las alianzas, de la conversación respetuosa con otras instituciones como el INEA en ese momento, y que bueno, hoy se convierte en una escuela, y tanto así que lograron autoidentificarse como maestros pueblo. O sea, somos sujetos pensantes. Y desplazaron a la visión de la escuela convencional en su comunidad, y lograron meter entonces a este sujeto, a esta sujeta, que es la que habla, no escribe, sino que habla porque es la memoria viva del territorio, en el peso, en el currículum. Entonces ellos desplazaron el currículum otro y establecieron el suyo. Entonces, es una experiencia muy poderosa que después están tratando pues de difundir en toda Venezuela, reconociendo pues el conocimiento de los territorios, ¿no? El conocimiento de la gente, de los pueblos. A eso se refiere con el maestro pueblo, los morochos escalunas. Entonces, creo que eso es muy importante. Y en cuanto a los pesos justos, se trata justamente de lo mismo, de organización. En organización no hacemos nada. Entonces, hay muchas iniciativas de sistemas de garantías participativos que permiten la organización de mercados locales, de la conexión directa entre consumidores y productores. Por eso también es importante establecer una discusión sobre cómo estamos viviendo, porque si vivimos corriendo para llegar a las 10 de la noche a hacer un mercado en un supermercado, no estamos haciendo nada, ¿no? O sea, vivimos en un sistema que cada vez nos roba más la vida. Entonces, si tú no tomas un tiempo o buscamos formas, estrategias para poder conectarnos con la tierra, y conectarnos con la tierra es por lo menos conocer quién produce tu alimento, estamos generando una revolución. Yo creo que solamente con eso podemos construir una revolución, porque estaríamos desmembrando justamente el gran poder de los sistemas corporativos alimentarios.
Entonces se trata de eso, ¿no? De conectar redes, de encontrar, y ahí en ese diálogo entre consumidores y productores y entender cómo se produce y cuánto cuesta producir una piña, cuánto me cuesta producir esto y aquello, tú puedes encontrar un balance, porque también la otra parte tiene derecho pues, a un alimento sano y limpio, ¿no? Del mismo modo en que el productor se reconozca pues, todo su esfuerzo, todo su conocimiento y toda su experticia en este tema. Entonces los sistemas de garantías participativos también son redes muy poderosas. En este libro, en este capítulo especial de sistematización de la revista agroecológica sobre masificación de la agroecología, hace referencia a muchos de esos procesos. Hay certificaciones participativas colectivas, como en el caso de los brasileños, ¿no? Con la red Ecovida. Y así muchísimos en muchas partes del mundo que son gratuitas, que no se tienen que pagar y que justamente se trata de la confianza entre agricultores y consumidores para poder avanzar en esa iniciativa tan importante de lograr la justicia global, social y alimentaria. Cambio. Gracias, Olga. No sé si Georgina también quiera sumar algunos comentarios. Muchas gracias y gracias, Olga. Es muy preciso y tal vez muy poco lo que puedo aportar y complementar a lo que ya mencionó Olga. Primero, con relación a los ejemplos que tenemos sobre sistemas alimentarios, bueno, también tomando el tema, lo que nos traía Doris en el anterior bloque de la discusión, que las crisis son también una oportunidad para poder repensar cómo gestionamos los sistemas alimentarios. Y retomando nuevamente el caso de Cuba, ese es un gran ejemplo, a partir de una crisis, ¿no? La pandemia nos ha traído también muchos elementos para pensar al respecto. Hemos entrado en un nivel de concienciación mucho más profunda sobre la relevancia de la alimentación saludable. Lamentablemente, mientras más nos alejamos de las medidas extremas que se tomaron, parece que también nos vamos olvidando de todo eso que hemos ido aprendiendo o que deberíamos haber aprendido sobre lo que trajo la pandemia, la importancia de la soberanía alimentaria, de una alimentación saludable, de sistemas de producción que sean también restauradores al tiempo de que sean productivos, como por ejemplo la agroecología. Los sistemas alimentarios agroecológicos, además de los de Cuba, los de Brasil que mencionó Olga, la verdad es que están más cerca de lo que pensamos. El problema es que no los vamos identificando. Y las experiencias como las que nos mencionaba Doris, ¿no? Las ferias agroecológicas en el Valle del Cauca, los tianguis orgánicos que existen en México, la relación o la identificación de aquel campesino y campesina que produce de forma agroecológica, que podemos establecer una relación directa, también son ejemplos, probablemente no estos más específicos, más aislados, de sistemas alimentarios agroecológicos que pueden llegar a masificarse como se ha visto en el sur de Brasil, como se ve en Cuba, y son esos los que referimos de manera constante porque son los que están documentados. Entonces, ¿cuál es el desafío? Poder documentar todas estas experiencias que sí existen en la realidad, a nivel de producción, sistema alimentario, probablemente también políticas públicas, y ahí es un gran desafío y también reto que la verdad tenemos desde la comunidad agroecológica. Eso me lleva a dar algunos elementos sobre el precio justo. Además de la organización que mencionaba Olga, la cercanía es muy importante y la reducción de esos intermediarios de la manera en la que sea posible. ¿Por qué digo posible? Porque los intermediarios rurales también cumplen una función, pero me estoy refiriendo a los rurales, a no los corporativos. Entonces, es importante ver también cómo se estructura el sistema alimentario y cuando son intermediarios corporativos, pues ahí no es muy difícil poder establecer un precio justo. Algo muy importante es poder habilitar, poder fortalecer las capacidades de las y los productores de participar en las diferentes etapas del sistema alimentario. Hay una forma también, ¿no? Y esto me lleva un poco a un tema de los temas que abordé.
una de las formas de poder avanzar hacia precios justos para las y los productores en la diversidad que mencionaba hace un momento, como para las y los consumidores, es trabajar desde la biodiversidad. Cuando entramos en sistemas de especialización, ¿no?, y de producción a gran escala, es muy difícil poder obtener un precio justo, porque esa especialización está ya inserta en sistemas de mercado y de organización del sistema alimentario, que es muy difícil poder negociar, o es muy difícil poder, incluso cuando se está organizados. Entonces, la diversidad que decía no solo es ecológica, sino también social y económica, también nos permite tener esa diversidad de oportunidades en mercados más cercanos, y esa cercanía relacional, la habilitación, el fortalecimiento de las capacidades para que puedan participar las y los productores en las diferentes etapas del sistema alimentario, la diversificación de su producción, que al mismo tiempo les ayuda, por ejemplo, a la transformación y a la venta directa, son algunos de los factores. Si prestamos atención, podemos ver que aquellos productores y productoras agroecológicos que tienen producción biodiversa, de manera general también participan en la transformación, en la comercialización y en otros sistemas que les ayuda a obtener esos precios justos. Y cuando pensamos en precios justos, también es importante reconocer que el precio justo tiene que ser para estos dos sujetos importantes, las y los ciudadanos de forma general, que tienen un rol de consumidores en algunos momentos, como también para los que son productores en sus diferentes facetas y en sus diferentes expresiones. Lo menciono porque a veces pensamos que es más justo comprar barato y nos vamos al supermercado, cuando ahí también incurrimos en otros riesgos de injusticia hacia la salud de las personas, salud de los ecosistemas, salud del tejido social que está en el campo. Entonces, cuando estos dos sujetos, productores y consumidores, bueno, ciudadanos, se acercan, pues es mucho más posible poder establecer estas relaciones directas, y los mercados que les mencionaba, las experiencias de redes de intercambios, pues son unos ejemplos. Gracias. Muchas gracias, Yorina, muchas gracias, Olga. Ahí sumar, por ejemplo, una experiencia que puede acompañar, ya saben algunos compas que tengo de formación como economista, y dentro de ese espacio he tenido la posibilidad de acompañar procesos de construcción de precios desde un sentido de justicia, ¿no? Pero también pensando en la construcción de dignidad. Y en ese aspecto lo que se hizo, por ejemplo, la experiencia de Bolsón Soberana, que es un proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en donde estuve estudiando, se construyó este proyecto para poder fortalecer el proceso de comercialización de producción agroecológica con productores y productoras del área metropolitana de Buenos Aires, y lo que se hizo fue construir los precios mediante procesos asamblearios. Estos procesos asamblearios permitían el diálogo entre consumidores, ¿no?, productores, equipo técnico, quienes hacían el transporte, para poder coincidir en cuánto sería lo justo de percibir por cada uno de estos grupos, y cuánto estarían dispuestos también a pagar los consumidores. Así que se hizo una instancia bastante interesante que se fortaleció, bueno, que en realidad fortaleció mucho la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, junto con el proyecto de mercado territorial. Así que hay muchos videos en YouTube sobre el proceso de mercado territorial y también sobre Bolsón Soberano. Ambos espacios construyeron también un sistema de participativa de garantía después de haber hecho este avance con la construcción de precios mediante asambleas. Y nada, me parece una experiencia bien chévere en términos de comercialización. Por ejemplo, en Argentina también se trabaja mucho con este concepto de agroecología popular, que viene más desde la militancia, no es tanto teorizado, sino dentro del discurso se habla de la agroecología popular, y que también me parece interesante, ¿no? Porque justamente buscan resignificar los precios de productos, vinculando la agroecología al alcance de los pueblos, ¿no? Así que eso me gustaba, quería sumar también a la discusión. Bueno, nos queda un minuto para las 4, así que han quedado por ahí algunas preguntitas también por redes sociales, y bueno, para respetar los tiempos
de Georgina y de Olga. Les vamos a dar pase para que puedan dar sus palabras finales y también para poder cerrar el espacio. Igual, de todas maneras, seguramente en otras instancias vamos a poder estar dialogando, intercambiando, quienes estamos presentes en la escuela para seguir fortaleciendo estos procesos e ir sumándonos a las luchas, ¿no? Sobre todo las temáticas agroecológicas. Y vamos a estar subiendo toda la información por la plataforma de Classroom, así que ahora le doy el pase a Georgina para que puedas compartir tus palabras finales. Muchas gracias, Pepe. Pues agradezco nuevamente por la invitación y considerando que la mayoría de las y los participantes de esta escuela están trabajando en justicia ambiental, quisiera dejar como un mensaje final que los sistemas alimentarios, la forma en la que producimos, distribuimos, procesamos, consumimos los alimentos tienen un gran impacto ecológico como también social. Entonces, pensar en la alimentación y cómo realizamos esas actividades es también una responsabilidad ecológica, también es una responsabilidad ambiental. Y si vamos a seguir manteniendo sistemas alimentarios, sistemas de producción que siguen contaminando, que siguen deteriorando, que siguen aportando al cambio climático, que generan exclusión, invisibilidad, marginalización, pues definitivamente vamos a tener muchos impedimentos hacia esa justicia climática. La parte de la justicia climática también es tener alimentos, sistemas alimentarios que restauren los ecosistemas, que restauren, fortalezcan el tejido social y que restauren la salud de los ecosistemas y no solo de las personas y la agroecología. Si bien nos falta todavía mucho documentar, si miramos en los territorios, las evidencias en los territorios, las evidencias campesinas de pueblos indígenas son muy claras, son contundentes, abundantes y crecientes. Cada vez hay más. Entonces, ojalá esto sirva de inspiración o al menos de curiosidad para avanzar en estos temas y la relevancia de los sistemas alimentarios en la justicia climática y justicia ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Georgina. Olga, te escuchamos. Bien, bueno, agradecida también por la invitación. Me encantan estos espacios porque justamente permiten reflexionar, permiten pensar más allá, pensar en lo no pensado. Creo que muchos de ustedes están muy involucrados con su proceso y por eso están aquí. Creo que también hay, poco a poco las cosas se van escuchando, se van encontrando y justamente podemos construir otra subjetividad. Creo que es uno de los aportes más importantes de pensar estas agroecologías. Y recordarles también que siempre debemos cuestionarnos, no solamente cuestionar el sistema, también cuestionarnos nosotros, ¿no? De dónde venimos, desde dónde estamos pensando. Se trata también de descolonizar los sentidos, aprender a ver, mirar lo invisible es quizás una capacidad que debemos ir desarrollando justamente para mirar estos compas que están muy cerquita de nosotros, inclusive ese pasto que te pisamos todos los días resulta que puede ser una planta alimenticia. Entonces, aprender a ver, pero también aprender a escuchar, es también algo muy importante. Como tenemos muchas veces un título, nos creemos superiores a otros, no escuchamos, sino que atropellamos al otro con nuestra palabra. Aprender a escuchar también es un elemento súper clave para poder abrir otros espacios, también para autorreflexionar, pero también para construir en colectivo. Se trata de ir a la acción, no solamente a la reflexión, sino también a la acción. O sea, invitarlos pues a continuar en esta lucha. Creo que la agroecología es eso, ¿no? Un espacio de esperanza. Por eso los que militamos en este mundo, todos los días encontramos razones para vivir y todos los días encontramos razones para luchar. De bienvenidas y bienvenidos a los que todavía no se han subido al barco, pues, para continuar en esta lucha a nivel global. Gracias. Muchas gracias, Olga, y como dice la vía campesina, ¿no? Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Muchas gracias, compas, por la sesión del día de hoy. Quienes están en sala, por favor, les invitamos a que puedan prender sus camaritas para la fotografía. A quienes están viéndonos por las redes sociales y en diferido por YouTube y por algunas radios locales, les agradecemos mucho por escucharnos. Y quienes estén dentro de la posibilidad de conectar los audios también con sus radios locales, nos avisan y se los compartimos para que los puedan transmitir por allá. Y eso, Fernando, nos ayudas a despedirnos de Facebook. Muchas gracias a Facebook. Hasta la próxima semana con el módulo 4. Y por acá también nos despedimos de YouTube.